Bien, estamos todos. ¿Alguno tiene conexión doble? ¿No? Bien, podemos empezar entonces. Bueno, la idea hoy es ver lo que sería la práctica 8, que es la primera de las de campo magnético. Es casi exclusivamente observacional, digamos, no hay más que una actividad en la cual hay que sacar efectivamente cuentas. Así que bueno, voy a ir presentándola. Eh, no sé si tienen alguna duda respecto de los informes que les he corregido, el 6 y el 7. Si no, eh, voy largando entonces con la práctica esta. Sí, sí, bien, claro. Sí, exactamente. A ver, el puente de Whiston es un método de medición de resistencias muy preciso. Uh-huh. Y qué tan preciso es, te lo dice la precisión o la calidad que tengan los otros resistores que haya en el circuito. Entonces, bueno, en la guía hay una deducción de cómo se estima el error o cómo se estima esa indeterminación con la que uno hace la medición. Vos vas a tener que la resistencia que vos querés medir tiene el valor de la resistencia 1 multiplicado por la relación que hay entre la 3 y la 4. ¿Sí? Creo que eran esos los nombres de las resistencias. Depende de con qué precisión vos conocés la resistencia, esa variable, digamos, la 1, la que podés ir cambiando. Y la 3 y la 4 es qué tan dudoso o qué tan, dónde está contenido el valor de la resistencia que vos medís. Entonces, como vos podés, la resistencia 1, la 3 y la 4, las conocés salvo un pequeño error, ¿sí? Vos decís, bueno, si esto está alrededor de una milésima de el valor de la resistencia, esta también y esta también, es como que vos tenés una esferita en la cual va a caer el dato que vos tenés. ¿Sí? Vos vas a tener que una puede variar entre el valor que vos conocés, por ejemplo, 1508 te dio la resistencia que vos podés variar. Y las otras decís que valen 1000 y 1000, pero la de 1508 vale 1508 y no, puede valer 1508 o una milésima más o una milésima menos. Y una milésima de 1500 es 1 o 1,5. ¿Sí? Y en las otras también tenés 1 y 1. Bueno, tu error final va a ser menor que 1,5 más 1 más 1. O sea, menor que 3,5, que sería ese 3 por 10 a la menos 3 del error que vos, del dato que vos me diste. No sé si te quedó claro. Si no, sí, sí. No, justamente, no sé si vos cursaste cálculo numérico. Bien, ¿estás cursándolo ahora? Bien, bueno, ahí vos lo vas a ver, pero la idea es la siguiente. Si vos tenés una función, ¿sí? Por ejemplo, una función tangente, ¿sí? Si vos estás midiendo un ángulo muy pequeño y el ángulo lo medís con algún error, como la función tangente tiene una variación cerca del cero muy chiquita, bueno,
ese error que vos tengas en el ángulo no va a ser muy importante. Pero si estás midiéndolo cerca de los 90 grados, el error que tengas en la indeterminación del ángulo de la tangente, como la tangente ahí tiende a infinito, si vos estás en, no sé, 85 grados, que vos digas son 85 o son 85 y medio, realmente a la función que resulte de aplicar la tangente de ese ángulo va a ser una variación muy grande en el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grande es el error que uno comete en la determinación de una medición de una función si el dato que tiene que medir tiene una influencia grande o pequeña? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Cuál es la forma más práctica cuando uno ha cursado análisis de ver eso? Y bueno, ¿cómo varía la función cerca de este punto? ¿Y cómo varía la función cerca de un punto? Y como la derivada. O sea, vos estás aproximando linealmente con la derivada cuánto ese pequeño error en la indeterminación de tu medición afecta el dato que vas a calcular con ella. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, toda la deducción de las derivadas lo que hace es eso, es utilizar cómo influye cada elemento de la fórmula que nos permite obtener el valor de la resistencia en la indeterminación con la que obtenemos la resistencia. Y R1 influye como que es una función que está multiplicando. Y la indeterminación de R3 y también como que está multiplicando. Y la de R4 y como que está dividiendo. Bueno, ¿cómo varía la pendiente o cómo varía si me corro un poquitito hacia la derecha o hacia la izquierda del valor de R4? ¿Cómo me va a influir eso en el valor de la resistencia incógnita? Toda esa es la deducción de las derivadas y todo eso que figura ahí. Eso es lo que tienen que entender, digamos, los que no han hecho cálculo. Y los que han hecho cálculo, bueno, es una forma fácil y me tengo que acordar si viene, porque hay algunos días que no aparecen, la 12, la 13 y la 14 no están, y sí, no lo vamos a ver, pero el de la tangente vuelve a aparecer. Sí, aparece. Cuando veamos la práctica de polarización, ahí vamos a tener el mismo fenómeno, pero con la tangente. La alternativa que yo le suelo dar es decir, bueno, si yo no sé el tema este de la derivada y demás, bueno, lo que puedo hacer es decir, ¿con qué precisión medí el ángulo? Y la medí con medio grado, bueno, agarro y le sumo y le resto a mi medición medio grado y veo qué resultado me daría la formulita. Y bueno, seguro que mi medición está acotada por eso. ¿Sí? O sea que si yo usé si a mí me dio que el ángulo que estaba buscando era 56 grados y la medición puede haber sido 57 o 55, y bueno, pruebo cuánto me daría con 57, cuánto me daría con 55, y digo que mi medición está acotada entre esos extremos. ¿Sí? Esa es la alternativa a no saber cómo aplicar el tema de la derivada, pero cómo aplicar el tema de la derivada es eso, nada más, es decir, ¿a dónde voy a ir a parar si me muevo un grado aproximadamente? O sea, aproximadamente usando la derivada. Y el otro tema es que lo que hay que mirar es, bueno, a ver, como yo puedo tener varios valores con error, me fijo cómo acoto totalmente el error de mi medición. Y lo que se suele hacer es tomar la suma de los errores que podría cometer con cada uno. Eso es como meter mi dato de resultado dentro de un círculo, de una esfera, de algo que me contenga todos los errores posibles. Si tengo tres cositas, digo, bueno,
el error que yo cometí, como mis valores pueden variar desde acá, acá o acá, bueno, el dato que yo mido está acá, pero como mucho se puede ir a cualquiera de estos valores. Entonces, bueno, uno lo termina acotando, sumando la influencia que podría tener cada uno de los errores. Es más o menos lo que figura ahí en la guía. De nada. Bueno. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. sí. De la experiencia 7.2, en la parte de transitorio de carga, al final me marcó que faltó calcular un tau. Y me puso, por ejemplo, voltaje 20 volts y voltaje final de 30 volts. Y en la tabla con las mediciones, con las lecturas, no hay un voltaje de 30, por ejemplo. No, ese es el Y nada, voltaje. entonces no. Estás hablando de la carga. La fuente estaba a 30. Sí, O sea, B final va a ser 30. Porque es el voltaje con el que estás cargando el capacitor. Eso es la fórmula 7.5. La fórmula 7.5 de la guía dice cómo calcularlo cuando estás en carga. Cuando estás en carga, vos podés calcularlo como figura en la parte de descarga, o podés aprovechar que tenés el valor final, que probablemente sea más preciso que las mediciones que las estás haciendo con alguien que mira el cronómetro y alguien que mira el voltímetro. O sea, la posibilidad de que haya errores al mirar el cronómetro y el voltímetro es más grande que al mirar tranquilamente la fuente en el valor que, mientras uno todavía no se ha puesto a ver transitorios, sino que el valor final es la tensión que tiene la fuente con la que estás cargando. Entonces, esa es la deducción que hacen para la fórmula 7.5. bien, bien, bien. Bueno, eso nomás. Claro, Gracias, profe. casi todo lo que yo les corrijo están en las guías. Si ustedes, para hacer el informe, leen la guía y contestan las preguntas de la guía, seguramente el informe esté bien, salvo que se encuentren con algo que no pueden hacer porque no tienen los datos en la hoja de datos, y en ese caso me pueden mandar un mail mientras están haciendo el informe. La cuenta de la facultad la veo más seguido, y estas de Gmail, por ahí se me cuela algo, pero si lo mandan a la de la facultad lo voy a ver casi seguro. Bueno, entonces vamos ahora con la presentación. Por un lado tenemos la hoja de datos. La hoja de datos, acuérdense, es la hoja con los datos. Lo que tienen que ustedes fijarse qué contestar o qué agregar en el informe es lo que figura en la guía. Esta hoja en este caso tiene los datos, que serían la descripción de lo que se ve, en algunos casos unas mediciones, y después algunas recomendaciones de que vean unos videos en los cuales se ve más o menos las prácticas que nosotros estamos planteando para hacer en el laboratorio. Entonces, dado que no se pueden hacer en el laboratorio estas prácticas, por ahí viene bien, sobre todo en estas que son muy visuales, muy observacionales, poder mirarlas en los videitos esos que se proponen, o utilizar el simulador también, que aparece por ahí en una de las recomendaciones. Entonces, bueno, el primer punto sería el de el experimento de Wester. En el experimento lo que se hace es hacer circular una corriente por este conjunto de espiras que están todas puestas juntas. O sea que sería el campo magnético de una espira, o de muchas superpuestas, no un solenoide, digamos, sino superpuestas, que nos daría lo mismo que poner una con más corriente. O sea, si nosotros hacemos circular 3 amperes por acá y tenemos 10 vueltas, es lo mismo que hacer circular 30 amperes y tener una sola vuelta. Con la diferencia que a circular
30 amperes es bastante costoso desde el punto de vista de la fuente, seguramente me quemaría o calentaría mucho los cables, etcétera, traería, digamos, bastante inconveniente. Entonces directamente lo que se hace es ponerle mucha vuelta. Supongo que las vueltas están casi en el mismo lugar. Bien, vamos a apagar la cámara para que esto sea más livianito. Bien. Dentro de las preguntas es, ¿cuáles desplazamientos de la brújula logró mejores resultados? ¿Qué es lo que pasa? La brújula es una tapita de plástico opaco abajo con una tapa de plástico transparente arriba, un papelito que indica norte, sur, este, oeste y algunos ángulos más, un pinche en el cual se soporta una aguja que es parecida a esto. Entonces, si yo el plástico ese lo roto, ¿sí? O pongo un campo magnético que haga que la aguja se rote respecto de lo que sería un plano paralelo a la mesa, digamos, un plano así horizontal, paralelo a la superficie de la Tierra, en la zona donde estoy, que puedo considerarla más o menos plana, no es plana la Tierra, pero bueno, hay algunos que dicen que sí. Si miro la brújula esta y la mantengo horizontal, mientras la pueda mantener horizontal y el campo sea más o menos horizontal, o los campos que yo esté generando sean más o menos horizontales, voy a obtener buenas mediciones. Si inclino la brújula o el campo me inclina la aguja de la brújula, entonces las mediciones no van a ser tan buenas. Entonces, bueno, ese sería más o menos la idea, es en ese plano, digamos, que uno va a desplazar, lo que sería más o menos medio alrededor de lo que serían los soportes, uno va a obtener mediciones más o menos razonables, digamos. Entonces, lo que tenemos es la bobina, una brújula, acá está vista de frente, nosotros la vamos a utilizar plana. Vamos a tener una lamparita que la vamos a usar de resistencia limitadora, esa RL que figura en el circuito, es la resistencia limitadora, o si quieren resistencia de la lamparita. Vamos a medir la corriente, aunque acá mucho no la vamos a usar, porque no vamos a sacar ninguna cuenta. Podemos hacer una estimación del valor del campo si queremos. Esta bobina tiene unos 12 centímetros de diámetro. Y tenemos la fuente. El circuito se conecta así: la fuente, la lamparita, el amperímetro, y la brújula no se pone así. La brújula se pone horizontal, no la vamos a ver, salvo cuando miremos esto desde arriba. Encendemos la fuente, conectamos el interruptor, vemos que circula una cierta corriente. Esta es la corriente que va a circular por la bobina. El plano que nosotros vamos a utilizar es este. Si lo miramos desde arriba, lo que vemos es esto. Y acá sí debería verse la brújula, como que esta brújula no está bien acá, sino que debería estar acá. Así vemos la brújula acá. Si la ponemos en esta zona, vamos a ver que la aguja se pone así. Si la ponemos en esta zona, la aguja se pone así. Si la ponemos por acá, la aguja se pone así. Si la ponemos por acá, la aguja se pone así. Entonces uno desplaza la brújula en estas zonas y va viendo cómo apunta la brújula, que me termina dibujando estas líneas de campo.
O sea, cómo uno dibujaría estas líneas de campo, trasladando la brújula y viendo hacia dónde apunta. Bueno, si nosotros tenemos la vista desde más o menos arriba, la bobina, tendríamos que las líneas de campo van a ser así. Si nosotros ponemos la brújula por acá arriba, si la ponemos bien acá arriba, no habría problemas. Si es justo acá encima, ¿sí? Si la ponemos por acá, por encima de la bobina, la aguja va a apuntar en este sentido. Ahora, si la llevo más acá, el campo magnético ya está doblando desde la parte alta hacia la parte central de lo que sería la bobina. O sea, viene doblando de acá hacia acá, hace como un círculo por acá adelante. Que sería un círculo por acá. Entonces ahí la aguja va a tender a doblarse como se dobla el campo magnético y va a tocar la parte de arriba o la parte de abajo del plástico. Entonces lo que decimos es, la mejor forma de medir es desplazarla en un plano horizontal, paralelo a la mesa, que pase más o menos a la altura del soporte, o sea, la mitad de la bobina. Si conmutamos el dibujito que nosotros teníamos de la aguja que apuntaba para un lado, va a pasar a apuntar hacia el otro. Lo que era la brújula, que no se puede mirar acá, habría que mirarla acá. Esta vista es como esta vista superior. La aguja antes estaba apuntando para un lado, cuando invertimos la corriente pasa a apuntar para el otro. Este brújula acá no debería estar acá. Bien. No sé si tienen alguna duda respecto de esa primera parte. Lo que tienen que hacer es decir que la mejor zona de medir es en ese plano horizontal y que las líneas de campo en esa zona horizontal quedarían dibujadas así y ponen las flechas para un lado si la corriente circula, y pueden usar la regla de la mano derecha para suponer cómo están circulando las corrientes, las líneas de campo, dado una dirección de corriente que ustedes elijan. Y decir que se invierten cuando miran la dirección para el otro lado. Vuelvo. Profe, en el experimento, sí, alcancé a ver, porque estoy viendo un poquito el video, no terminé. Perfecto. Pero sí. vi que en el experimento que lo hacen con un conductor directamente, no con una bobina. La diferencia con una bobina va a cambiar más cuánto se mueve la aguja o en qué me modifica el experimento. Bueno, primero que si lo haces con un conductor, el conductor rectilíneo, ¿sí? Supongo que te referís. Claro, sí. Bien, en ese caso el campo magnético es totalmente alrededor del conductor. Acá vos vas a tener como dos conductores opuestos, ¿sí? Mirás, decís, tengo este conductor por el que sube, porque yo este plano, ¿sí? Entonces, si me muevo en este plano, tengo cerca del plano este conductor que sube y este conductor que tiene corriente que baja. Ah, claro. Entonces, voy a poder dibujar todo esto. Profe, la incidencia que tiene sobre la aguja, ¿a qué distancia deja de ser significativo más o menos? Se me ocurre por, no sé, supongo cuando... Y fíjate cómo están muy juntas las líneas de campo en la zona central y se van espaciando hacia afuera. Cuanto más espaciadas están dibujadas las líneas de campo, quiere decir que más chico es el campo. O sea, el que dibuja las líneas tiene esa precaución, digamos, de ponerlas más separadas cuanto más bajo sea el campo. Pero son unos pocos centímetros, ya deja de el campo ser... magnético no necesariamente, o sea, pueden ser 2 o 3 veces por ahí este radio, cosas así, depende de la corriente que uno haga circular y demás.
Pero Se me surgió la duda, obviamente hoy en día no se usan brújulas, pero no sé, suponía si habían poder errores en la práctica por usar una brújula y no sé, que los conductores de la ciudad mismo te jodan la medición de una brújula. En general no, porque los conductores de la ciudad suelen tener corrientes para un lado y para el otro muy cercanas. O sea, un conductor no es un conductor, sino que son 2 o 3 conductores, ¿sí? Supongamos que sean solo 2. En ese caso, si es corriente continua, la corriente va a ir y venir una al lado de la otra. O sea que cuando vos mirés qué pasa con el campo afuera, la diferencia de distancia que hay entre uno y otro alambre respecto de cualquier medición que vos puedas hacer, hace que el campo afuera sea la diferencia que hay entre el campo de uno y el otro, que como son iguales en magnitud y sentido contrario, casi que se están anulando, salvo por la pequeña distancia que los separa, digamos. Buenísimo. Entonces no vas a tener campos magnéticos dando vuelta por ahí. Genial. En líneas generales, digamos. O sea, si vos separás los cables, sí. Por ejemplo, en los autos los cables por ahí van más separados, en algunos casos. Sobre todo, por ejemplo, los de la batería, las dos conexiones están bastante separadas hasta que se llegan a las borneras de, ¿cómo es que se llama? De fusibles. A partir de las borneras de fusibles ya los cables salen más juntos. Bueno, sigamos. El 8.2, fuerzas de atracción y repulsión. Tenemos un tablero que es como una T, ¿sí? La base y una madera soportada en esa base. Tiene un imán fijo y una bobina fija. Y después una bobina móvil que la vamos a poner en interacción con el imán o con la bobina fija, en un lado o en el otro. La bobina móvil y la bobina fija están conectadas a un interruptor que me permite activar la corriente que me manda la fuente. Siempre la hacemos pasar por los dos elementos, lo único que cuando ponemos la bobina móvil a interactuar con el imán fijo, no nos molesta lo que pasa con la bobina fija. Y después sí, cuando la ponemos a interactuar, sí nos va a preocupar eso. La corriente va a circular por una y otra bobina, como les decía. No nos interesa qué pasa con la bobina fija cuando la ponemos a interactuar con el imán. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la pongo a interactuar con el imán? En el momento en el que hago circular corriente, va a aparecer un campo magnético que, dependiendo de cómo está puesto el imán, puede llegar a ser de repulsión o de atracción. Si tiene la misma orientación, va a ser de atracción. Si tiene distinta orientación, va a ser de repulsión. Como nosotros tenemos forma de controlar cómo circula la corriente por la bobina, o podemos dar vuelta el imán, podemos probar las dos cosas. ¿Sí? Puedo agarrar y dejar esto así y dar vuelta este imán para que las líneas sean para el otro lado, y entonces voy a ver que en vez de separarse, como pasó acá, se juntan. O lo otro es invertir la corriente, ¿sí? Acá cruzaron los cables para mostrar que se invierte la corriente, y vemos que se termina acercando, porque tienen el mismo sentido de los campos magnéticos. También lo podemos... Sí. ¿Qué pasaría si se están en la situación de repulsión pero los campos magnéticos son iguales? ¿Se acumularían? No entiendo la... Vos decís, los campos magnéticos son de igual magnitud. De igual magnitud pero de sentido contrario. Y de sentido contrario. Entonces se van a separar
y seguramente en un punto que equidiste de las dos piezas que se separaron, el campo magnético resultante sea cero. Claro, es decir que no se vería ni atraído ni repelido el imán a la bobina. En el momento en el que, a ver, la bobina móvil tiene dos fuerzas que la mueven. Una es la gravedad, ¿sí?, que la hace caer vertical. Y otra es la fuerza de atracción o repulsión con el imán. Cuando tenemos una fuerza de repulsión, la bobina se va a alejar, pero como los cables desde los que está sujeta, ¿sí?, son de longitud fija, va a empezar a elevarse un poco. Eso va a hacer que aparezca una, digamos, la fuerza gravitatoria va a tener una componente que va a quedar en el plano de la tensión de los alambres, ¿sí?, que se va a compensar exactamente con los cables que la sujetan, y después le va a quedar una componente por esa pequeña inclinación que tiene, que va a compensarse con la fuerza de repulsión que tiene con el imán. Cuando se llegue a ese equilibrio, la fuerza en las espiras es cero y se queda quieta, distanciándose del imán. ¿Sí? No sé si me siguieron con física 1. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso. Con la atracción por ahí se termina pegando y no llega a compensarse una fuerza con la otra porque ni siquiera se inclinó tanto. Simplemente se pegó. Una cosa que suele suceder cuando uno efectivamente hace este experimento es que en la repulsión esta bobina, ¿sí?, se separa, pero después se da vuelta, porque un cablecito tiró un poquito más que el otro, porque no estaba exactamente centrada o lo que sea, y como no tiene una guía, por ahí se le podría poner un palito acá en el centro para impedirle que se dé vuelta, pero como en principio no lo tiene, a veces lo que ocurre es que gira sobre sí misma, digamos, se cruza el cable rojo con el negro y se queda pegada. Porque, claro, cuando dio media vuelta, la corriente está circulando para el otro lado en la bobina, ¿sí? Entonces, ahora lo que eran campos opuestos, si esto se da vuelta y gira así, van a ser campos en el mismo sentido. Digo porque por ahí en algunas explicaciones que alguna vez estuvieron dando vuelta o en algún informe viejo que a veces obtienen para copiar, lo bueno es que lo hagan ustedes, no que lo copien, pero suele pasar que aparece la explicación de que se les dio vuelta o que directamente dice al principio hubo repulsión pero después se atrajo. Claro, lo que pasa es que se les dio vuelta y ni se dieron cuenta, si dicen eso, ¿sí? Bien. Entonces teníamos que si estaban para el mismo lado, se atraían. Conclusión para esta experiencia: las corrientes eléctricas experimentan interacción con los campos magnéticos y que si invertimos las corrientes, esa interacción cambia de sentido. En el segundo ensayo es más o menos lo mismo, pero lo hacemos con la bobina fija. Lo que pasa es que hacemos circular también corriente por la bobina fija. Si circula en el mismo sentido, entrante por acá y saliente por acá, los campos magnéticos, si están bobinadas para el mismo lado, van a ser en el mismo sentido y va a aparecer una fuerza de atracción. Se van a quedar pegadas. Si invertimos uno de las conexiones, por ejemplo la de la bobina fija, la otra sigue circulando en el mismo sentido, lo que antes era que giraban las dos bobinas de la misma manera,
ahora lo vamos a tener que gira distinto. Y las bobinas se van a alejar. Lo mismo puede suceder acá, que esto rote sobre sí mismo, o sea que acá venga a parar el rojo y este venga a parar acá, que los cables se crucen acá arriba y que entonces se queden pegadas. Pero de vuelta les digo, ese no sería el resultado de lo que uno está tratando de contar, sino qué es lo que pasa mientras no roten sobre sí mismas. Bien. Bueno, ese sería los dos primeros puntos de la práctica. Si miramos la hoja de resultados, bueno, cuenta cuándo resulta mejor mirar, que es en ese plano horizontal, más o menos a la altura de los soportes, o sea, más o menos en la mitad de la bobina. Y explicar, bueno, qué es lo que uno ve, mirar esas experiencias que figuran ahí recomendadas. Y bueno, cuando pregunta acá qué puede decir cuando las líneas estas de campo magnético uno ve que son cerradas, y las de campo eléctrico a las que hace referencia, que dicen, bueno, ¿y qué pasaba con las de campo eléctrico? Y las de campo eléctrico iban de carga a carga, y acá no van de carga a carga, acá son totalmente cerradas. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay cargas magnéticas, no hay monopolos magnéticos. Siempre los campos magnéticos vienen con su polo norte y su polo sur. Bueno. Y la guía 2, lo mismo. Ver qué es lo que pasa, sí, qué es lo que yo les conté recién. Y por ahí, en algún lado, la guía, a ver, déjenme mirar, cuando habla esto de la fuerza. No es esto, no sé dónde quedó mi guía. Otra guía. Ahí en la guía 8, dice, ¿cómo se denomina el instrumento capaz de medir corrientes con un alto grado de precisión conforme a esta definición funcional? La definición funcional de la unidad de intensidad de corriente, ampere, en el Sistema Internacional de Unidades, se basa en lo expresado en la fórmula 8.4. Acá, cuando vayan a aclarar algo de esto, ¿qué se entiende por definición funcional de una unidad? Bueno, definición funcional de una unidad es una definición de una unidad que se hace a partir de un procedimiento, ¿sí? O sea, acá lo que dice es, agarre y ponga a circular una corriente.
aumente o varíe la corriente hasta que la fuerza que aparezca entre los conductores sea igual a tanto. ¿Sí? Eso sería una definición funcional, puede haber otras definiciones funcionales. Bueno, pero habla de que la definición funcional de la unidad de intensidad es esta. La definición del ampere cambió y es demasiado compleja para el nivel del curso hace 2 años. O sea que cuando hablen de la definición funcional, o qué sé yo, la definición anterior del sistema internacional, porque la actual no es esta, ¿sí? La definición es que 2 alambres largos, conductores, que equidistan o que están uno de otro a 1 metro de distancia, se atraen con una fuerza de 10 a la menos 7, creo que eran newtons, cuando la corriente que circula por ellos es de 1 ampere. Entonces, esa era la definición funcional anterior del ampere. Ya no es más la definición del ampere, ¿sí? Bueno, eso, o sea que cuando hablen de esto, hablen que es la definición vieja. Si alguno tiene ganas, mire la definición nueva. Es bastante compleja y utiliza algunos elementos así más bien de física cuántica que no están todavía a nivel del curso. Bien, a ver qué estábamos con esta guía. Bueno, brújula de tangentes. Profe, ahí lo del instrumento, ¿no es el amperímetro? Creo que no, creo que eso habla de una balanza o algo así. Y cuando habla, profe, de definición funcional... Pero bueno, el que... amperímetro es un instrumento que permite medir con bastante precisión corrientes, pero acuérdense que en el amperímetro lo que tenía era un imán, ¿sí? Y si se acuerdan del primer laboratorio, uno tenía un imán y además de un imán tenía un resorte para restituir, y entonces ponía a circular una corriente, la corriente generaba un campo magnético, el campo magnético, como en este experimento se aleja o se trata de rotar la bobina, ¿sí? Para orientarla con el campo magnético, y el resorte no le impide rotarse más, y ahí termina quedando en una posición de equilibrio. Así funcionaba el amperímetro, o por lo menos el galvanómetro. Con esta guía, digamos, con este punto que hemos llegado de la materia, ya podríamos volver a la explicación del galvanómetro y entenderla casi totalmente. Bien. Pero, profe, sí. no me termina de quedar claro porque dice, ¿cómo es que dice? ¿Cómo se denomina el instrumento capaz de medir con corrientes con alto grado de precisión, conforme a esta definición? Por eso, pero tienen que buscar esta definición. La definición de que la fuerza, ¿sí? O la corriente que circula interactúa con otra corriente que circula y separa 2 alambres, o mueve un alambre, ¿sí? Respecto de otro. Y esa fuerza que va a sentir uno de los alambres, uno la va a medir con una balanza o con un dinamómetro, con claro. algo que mida ese desplazamiento. Googleen un poco para ver si encuentran algo. Bien. Si no, les hago yo el laboratorio. Sigamos entonces al punto 3. La brújula de tangentes. ¿Sí? En la brújula de tangentes lo que tratamos de hacer es hacer una estimación de lo que sería la componente horizontal del campo magnético terrestre.
Y para eso utilizamos una bobina parecida a la que miramos recién, ponemos una brújula en el centro, alineamos la bobina con el norte-sur, de manera tal de que cuando la activemos la corriente, ella genere un campo en la dirección más o menos este-oeste. La suma del campo magnético terrestre más el que nosotros generemos con la circulación de la corriente en esta bobina, va a hacer que la aguja ya no apunte al norte, sino que rote un poco. Entonces nosotros utilizamos el reóstato para hacer que rote no un poco, sino bastante, ¿sí? Por ejemplo, hacer que se gire unos 45 grados. Eso está muy bien, digamos, que nosotros terminamos teniendo una cosa de este estilo. Vamos a tener una componente que generamos nosotros, la componente del campo magnético terrestre, y logramos una inclinación de la aguja. Pero como no podemos asegurar que el campo magnético de la bobina, o que la bobina esté exactamente orientada igual que en la dirección norte-sur, ¿sí? Tenemos la brújula que está abajo y que nos va a ayudar a orientarla bastante bien, pero en la brújula nosotros podemos medir, ¿sí? Porque tiene los ángulos grabados, ¿sí? O escritos ahí en un papel que tiene en la parte de abajo de la brújula, podemos medir cuánto se inclinó la aguja. Entonces decimos, bueno, inclinamos la aguja 45 grados. Usamos una llave inversora y hacemos que la corriente circule para el otro lado. Y vemos que la aguja, en vez de 45, fue para el otro lado, pero, no sé, 32 grados. Ah, no estaba muy bien alineada. Pero ya entre 45 y 32, ¿sí? Uso el promedio de esos dos valores para el ángulo alfa. Entonces, ahí sí, ya me saqué de encima ese error en el posicionamiento. Para eso utilizo la llave inversora. Entonces, después ustedes van a ver que dice, la bobina tiene 15 espiras con 2 derivaciones, lo que permite conectar 5, 10 o 15 espiras. Efectuar el ensayo conectando 15 espiras. Y con 15 espiras miden un ángulo alfa de 40 grados. Cuando invierten, miden un ángulo alfa de 45. Seguramente por algún problema de la conexión de la llave inversora o demás, estas corrientes no son exactamente iguales. Pero como el error en el instrumento del amperímetro está en el último dígito, 140 y 141 es lo mismo. ¿Sí? Si quieren utilicen 140, si quieren utilicen 141, si quieren utilicen 140 y medio, no importa. Pero lo que sí tienen que usar es 42,5, que es el promedio de estos dos ángulos. Que acá no se nota mucho, pero en este se nota algo más y en este se nota mucho más. ¿Sí? Acá no tienen que usar ni 30 ni 5, sino que tienen que utilizar 17,5. O sea, no van a calcular un valor de campo magnético terrestre para cada dirección de la corriente, sino que van a utilizar el promedio de los ángulos que les da cada dirección de la corriente para calcular un único campo magnético terrestre. ¿Sí? Fíjense en este dibujo, ¿sí? La tangente de ese ángulo alfa, si estuviese exacto el norte y el oeste puestos como corresponde, sería B0 sobre BH. Como en nuestro caso no lo podemos asegurar que tan bien está, podemos mejorar la medición, ¿sí? Utilizando no el valor de un alfa o el otro alfa, sino utilizando el valor promedio de los dos alfas que obtenemos invirtiendo la corriente. ¿Quedó claro eso? Hay
informes de años anteriores, aprobados, porque por ahí se les pasó el profesor que los corrigió, y que algunos de ustedes utilizan como guía, que toman dos valores de campo magnético terrestre para el sentido 1 y para el... No quiero ver eso. O sea, utilicen el promedio. Acá dice que tienen que utilizar el promedio. Lean la guía. N es el número de espiras. El radio A son 10 centímetros. Esto tiene 20 centímetros de diámetro, 10 centímetros de radio. Acá va a figurar 0,01, porque esto está en, hay que poner las unidades en metro, ¿no? Va el mu0. Bien. La tangente de alfa, este alfa no es 40, no es 45, es 42,5. Espero que quede claro eso. No le den a cualquiera hacer el informe. Controlen lo que hace su compañero. Bien. Acá dice, eventualmente puede repetir el ensayo conectando otra cantidad de espiras. Estos chicos lo han hecho y han anotado las mediciones. No movieron el valor del reóstato, así que más o menos la corriente les dio lo mismo en todos los casos, pero sí los ángulos fueron distintos. Vaya a saber si movieron un poquito la bobina cuando cambiaban la conexión. Seguramente han tocado el dispositivo este y lo han movido un poquito, entonces los ángulos les han dado levemente distintos, más allá de que obviamente corresponde que sean más chicos en promedio, porque estamos teniendo menos número de espiras. Bien. Entonces lo que tienen que describir, o lo que tienen, el único punto en el que hay que hacer cuentas es en este. Vamos a hacerle un repaso. Brújula de tangentes, este sería el dispositivo. Uno conecta 5, 10 o 15 espiras. Si lo mira desde arriba es más o menos así. Si no está circulando corriente, uno tendría que tratar de que esto esté lo más alineado posible con la dirección norte-sur que indica la brújula. Conecto con el reóstato, me fijo que la aguja rote más o menos 45 grados, leo la corriente que mide el amperímetro. Cuando logré eso, registro esa medición. Acá dice, supondremos que esta es la posición natural de la brújula. Entonces nosotros tenemos, obviamente acá rotaron la bobina, hay que rotar todo el dispositivo. Y no va toda la bobina suelta. Y esto, bueno, lo trato de alinear así. Por ahí, como estoy viendo desde arriba, no veo que exactamente haya tapado la brújula de manera perfecta, o sea que me podría quedar un poquito así inclinado. Eso es lo que va a hacer que tenga que compensar con las corrientes girando en uno y otro sentido, aprovechando la llave inversora. Activamos la fuente, la aguja se inclina un poco, conmutamos, gira para el otro lado. Bueno, no le había acertado tanto, obviamente estaba tapada la aguja, no la podía ver. Estaba tapada la aguja, más o menos la estaba en la dirección correcta. El más o menos hace que la lectura que yo haga acá en el goniómetro de la brújula y la que haga acá en el goniómetro de la brújula son las que voy a poner en la tablita, que es esa de 40 y 45 grados respectivamente. Tengo los dos ángulos, hago el promedio, uso el promedio. Perdón que insista, pero suele fallar. Bien. En el siguiente tenemos un conjunto de dos solenoides
y un imán, una barrita, ¿sí? Que es un imán, y lo que vamos a hacer en un caso es a una o la otra bobina, ¿sí? Poner la barrita y entrarla y sacarla del solenoide. ¿Qué es lo que debería haber? Y que seguramente está más o menos así explicado en la hoja de resultados. Lo que yo debería ver es, si yo entro la barrita, ¿sí? Voy a estar concatenando más líneas de campo, el campo magnético en esta imán hace así, y por adelante lo mismo, ¿sí? Son como pedazos de elipse o algo por el estilo, ¿sí? Que dan vuelta así y vuelta así. Cuando lo voy metiendo esto acá adentro, voy viendo que hay más líneas de campo, ¿sí? Que están metiéndose en este bobinado. O sea, que para cada espira voy a estar aumentando, o más para las de arriba al principio, más para las de abajo después, pero voy a estar aumentando el flujo que van a ver estas espiras. ¿Qué pasa si dejo la barrita quieta? Si dejo la barrita quieta, el flujo está quieto, no varía. Si no varía, ¿va a inducir FEM? No. Si no hay FEM, no hay corriente. ¿Qué marca el microamperímetro cuando la barrita esta está quieta? Arriba, afuera, adentro, donde sea, nada. Si está quieta, no marca nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos la barrita con un polo hacia adelante. Vamos a ver que la aguja se mueve hacia un lado mientras la estamos metiendo, porque cada vez hay más espiras concatenadas. ¿Sí? Entonces, el flujo concatenado es cada vez más grande. Si la dejo quieta, la aguja vuelve a cero. Mientras la estoy introduciendo, va a estar haciendo una marcación siempre en el mismo sentido. La dejo quieta, vuelve a cero. La empiezo a sacar, se va para el otro lado. Repito la operación, pero la voy moviendo más rápido. La corriente que me va a marcar esto, como la FEM es más grande, porque la FEM va como la derivada del flujo respecto del tiempo, y la derivada del flujo va a ir con la velocidad, porque el flujo va a variar por el movimiento nada más. Entonces voy a ver que esta amplitud de corriente, la amplitud de la corriente va a aumentar. O sea, si la muevo más rápido, la amplitud de la corriente es más grande. Lo mismo para sacarla. Si entro y saco, acá voy a ver que va para un lado y que va para el otro. Profe, Si la entro y la dejo quieta, ahí va a volver a cero. Aunque lo haga muy rápido o lo haga muy lento. Va a haber mayor o menor amplitud, pero después va a irse a cero. Sí, me preguntabas algo. sí, profe, eso funciona para inducir campos magnéticos, sí, pero para hacer que metales que no son magnéticos se comporten de una forma similar a un metal magnético, ¿puede ser? No. A ver, Porque yo había visto, profe, ¿qué es lo que va a suceder acá? Cuando nosotros introducimos el campo magnético, si lo miramos desde el punto de vista de lo que dice Lenz, ¿sí? Faraday dice que se va a inducir una FEM que es proporcional a la rapidez con que cambia el flujo. Eso por un lado. Por el otro lado, Lenz dice y que se opone a ese cambio de flujo. ¿Y cómo se opone a ese cambio de flujo? Y porque esa FEM que se genera hace que en estas espiras circule una corriente, y esa corriente va a generar un campo magnético.
y ese campo magnético va a ser opuesto a la variación que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, mientras está aumentando, el campo magnético va a ser en la dirección contraria, el que se esté generando. Si yo saco, el campo magnético va a ser en el mismo sentido que estaba antes, para tratar de que no baje el campo magnético, ¿sí? Otra de las actividades que hay que hacer acá es dar vuelta a la barrita y decir, si yo antes introducía la barrita despacio, rápido, lo que sea, y la aguja cuando la estaba introduciendo iba hacia la derecha, ahora que está invertida va hacia la izquierda. Antes cuando la introducía y se iba hacia la derecha, cuando la sacaba se iba hacia la izquierda, ahora que la introduzco y se va a la izquierda, cuando la saco se va a la derecha. Ese es más o menos el esquema de lo que ustedes tienen que describir qué sucede, ¿sí? Y qué debe ser lo que está contado en la hoja de resultados. Yo se lo preguntaba, profe, porque tengo el recuerdo de haber visto un video de un hombre que había entrado en una habitación donde se hacen las resonancias magnéticas. Sí. Había entrado con un bloque de aluminio. Sí. Y el bloque de aluminio lo dejaba en una posición de equilibrio inestable como para que se cayera si lo soltara, ¿veo? Sí. Y el bloque de aluminio, en lugar de caer normalmente, empezó a caer lentamente debido al movimiento del bloque en función del campo magnético. Entonces por eso me sonó un poco. Claro. Es así. Digamos, yo tengo, para hacer ese juego, que nosotros vamos a ver algo enseguida muy parecido a eso, tengo esta placa de aluminio. Entonces esta placa de aluminio, si la pones en la camilla, donde va más o menos la zona más alejada del tubo de resonancia, y la dejas así, la soltás y cae. Se cae rápidamente. Pero si la pones donde está el campo magnético, que en un resonador es más o menos de 1,5 Tesla o de 3 Teslas, ¿sí? Que es un campo magnético muy grande comparado con los que trabajamos nosotros, la chapita empieza a ser así y ahí se queda y va cayendo súper lentamente. Eso es, ya lo vamos a ver en el próximo punto, que es el de el tubo de Lenz. Lo que sucede ahí es que vos tenés que el movimiento de la chapita esta, ¿sí? Va haciendo variar el campo magnético en un resonador, va en la dirección del tubo de resonancia. O sea, vos acostás al paciente ahí adentro y el campo magnético va, digamos, como de los pies a la cabeza del paciente, ¿sí? Es bien uniforme en todo el cilindro ese, o por lo menos en la zona central donde uno va a hacer las imágenes. Cuando dejas la chapita esta ahí, la chapa se empieza a inclinar. Cuando se empieza a inclinar, las líneas de campo que tocaban la parte de arriba ya no la tocan, porque la parte de arriba está más abajo. O sea, el área que enfrenta al campo magnético, que es en la dirección del tubo, digamos la dirección Z, cuando esto se está inclinando, el área que se opone, digamos, que es perpendicular al campo magnético, disminuye y por lo tanto disminuye el flujo. Entonces aparecen en la chapa esta corrientes, que se llaman corrientes de remolino, que impiden, ¿sí? O dificultan o se oponen que el flujo baje, que el flujo se achique. Entonces se suman al flujo y eso hace que caiga más lentamente. Volviendo al experimento este, entonces lo que teníamos es eso. El efecto sobre estas espiras es el mismo. Ese que estábamos comentando. O sea, aparece una FEM, en el caso de la chapa de aluminio, aparece una FEM que hace que haya corrientes de remolino. En este caso, hace que aparezcan corrientes en las espiras y esas corrientes atraviesen el microamperímetro. Después hacemos algo parecido, pero en vez de poner
introducir o sacar la barrita magnética, lo que hacemos es poner otra bobina. Y a esa bobina le hacemos circular una corriente. Tenemos un interruptor y cuando apretamos el interruptor, de no tener corriente, pasamos a tener corriente. En ese instante, ¿sí?, en el que estamos haciendo pasar corriente, va a haber una variación del campo magnético, porque hay una variación de la corriente, pasa de 0 a I, ¿sí?, y durante el ratito que tarda en pasar de 0 a I, aparece una variación del flujo magnético. Una vez que se estableció ya la corriente y que quedó valiendo I, ya no varía más el flujo magnético. Es grande, distinto de 0, pero quieto, fijo. El problema es mientras, o sea, en el instante en el que aprieto el interruptor, cuando se empieza a poner a circular la corriente. En cuanto la corriente está circulando, ya no pasa nada. Pero en ese instante en el que empieza a circular la corriente, en la otra bobina va a haber una variación de flujo. Y en la misma bobina también. Eso es una, ya lo vamos a ver en el próximo laboratorio, esa es la impedancia que va a tener la bobina, o sea, como una resistencia, como una oposición que hace a que le empiecen a circular corriente. Pero todavía eso no nos interesa, ahora nos interesa la inducción mutua. ¿Qué le pasa a la otra bobina? Lo que vamos a ver que le pasa a la otra bobina es que en la otra bobina va a aparecer una corriente que se opone a ese incremento del campo magnético. O sea que la aguja va a desplazarse un poquito en el microamperímetro y mientras yo mantenga apretado el interruptor, la aguja va a llegar a un valor máximo y va a volver a 0. O sea, hace como así y vuelve, ¿sí? Nosotros podemos ver que si aumentamos la corriente, bueno, va a ser un poco más que si tenemos una corriente bajita. Pero como acá no podemos variar la velocidad, porque es la velocidad del interruptor nomás, y es casi instantáneo, enseguida se pone a circular la corriente a su valor máximo. Lo único que tenemos acá es la bobina, que, como les digo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, intenta oponerse al principio a que le varíen la corriente, lo mismo que la bobina del secundario también intenta oponerse. Y eso es lo que nos va a marcar una corriente. Cuando ya se estableció la corriente, quedó fija, la corriente en el microamperímetro va a ir a 0. Si yo suelto el interruptor, abro, ahí veo que el microamperímetro se va para el otro lado. ¿Por qué? Porque acá había un campo magnético y yo lo estoy tratando de eliminar. Cuando el bobinado, ¿sí?, cuando las espiras ven que el campo magnético, que el flujo magnético que las atravesaba disminuye, tratan de que no disminuya. Y para eso hacen circular una corriente. Y la corriente es en el sentido contrario al que tenían antes, que se oponían a que empiece a circular esa corriente o que se genere el campo magnético, que se establezca el campo magnético antes. Ahora que desaparece, tratan de mantenerlo. Entonces lo que vamos a ver es eso. Esto lo aclaro un poco más lentamente porque en la hoja de resultados lo dice más o menos. Entonces, que quede claro, cuando aprieto el interruptor, veo que se establece una corriente en el microamperímetro que enseguida desaparece. Mientras lo mantengo apretado, sigue en 0. Cuando lo suelto, se va para el otro lado y como ahora sigue en 0, la corriente sigue en 0 el campo magnético, ya se estableció en un valor de 0, vuelve a 0 lo del microamperímetro. O sea que mientras tengo un B, pero el B no varía, mientras tengo el interruptor apretado y ya pasó un ratito y el flujo ya se estableció y quedó fijo, entonces la corriente en el microamperímetro va a ser 0.
Solamente voy a ver corriente en el momento en el que aprieto y en el momento en el que suelto. Y si invierto las conexiones, voy a ver lo mismo, pero para el otro lado. Cuando aprieto, cuando cierro el circuito, se va para el otro lado, y cuando abro el interruptor, desde cero se va para el otro lado. Si esta tarea la hacen muy rápido, o sea, aprietan, sueltan, aprietan, sueltan, aprietan, sueltan, bueno, obviamente va a ir de un lado al otro. Pero si aprietan y lo mantienen apretado, se va a ir para un lado y después va a quedarse en cero. Profe, en Sí. el caso que ahí en vez de que sea un interruptor que dé la corriente o la corte, tenemos como si fuese una potencia que sube y baja la corriente que entregamos. Vamos a ver. Que tengamos una corriente alterna. Eso lo vamos a ver en el próximo laboratorio. Ah, perfecto. Ahí vas a ver que no vas a utilizar un microamperímetro del cero al centro porque no es capaz de seguir la variación, porque seguramente esto lo alimentamos con 220, ¿sí? Pero lo que vamos a poner es un circuito muy parecido a este, una bobina y alimentada por tensión con 50 Hz, y lo que vamos a tener es una Sí, espira. seguramente la resistencia también va a haber. Claro, lo que vamos a tener es una espira con una lamparita, y vamos a ver que dependiendo de qué tan cerca esté, se enciende más o menos la lamparita, o vamos a tener un arito que va a vibrar con los 50 Hz y cosas por el estilo. Pero eso es para el práctico 9. Perfecto, gracias. Bien, vamos de vuelta acá. Entonces, fíjense lo que les comentaba, dice, se procede a colocar el imán dentro de la bobina, se introduce el imán, se desplaza arriba y abajo, se repite el ensayo, se cambia la velocidad, bueno, todo eso muy bien, no pasa nada. Pero acá dice, cuando se acciona el pulsador, durante un segundo se observa circulación de corriente. Cambio de campo magnético que induce una diferencia de potencial. El voltaje inducido provoca circulación de corriente en la bobina secundaria. El campo magnético inducido se opone al cambio. Al interrumpir el paso de corriente, y ahí le falta explicar qué es lo que pasa al interrumpir el paso de corriente. Porque al interrumpir el paso de corriente pasa justamente lo contrario de esto. O sea, esta circulación de corriente que vimos por un segundo en el microamperímetro y que después volvió a cero porque ya quedó establecido el campo, va a oponerse a que el campo desaparezca y va a generar una corriente en el otro sentido. O sea que yo les diría que no usen esta explicación, ¿sí? Que es bastante confusa, y que cuenten más o menos lo que yo les acabo de contar. Que la apertura son 5 microamperes, como que al máximo llega a 5 microamperes, cuando aprieto el interruptor son menos 5 y cuando lo suelto son 5. Pero esto no dura todo el tiempo. Llega hasta 5 microamperes y vuelve a 0. Cuando abro, llega hasta 5 microamperes y vuelve a 0. Si invierto la corriente, cuando cierro, llega a 5 microamperes y vuelve a 0, y cuando lo abro llega a menos 5 microamperes y vuelve a 0. ¿Anotaron eso para no poner cualquier cosa? Bien. Como les decía, la otra experiencia es la del tubo de Lenz. Acá sí vamos a ver eso que vos estabas comentando. Bien. Tubo de Lenz. ¿Qué tenemos? Tenemos un tubo. Tenemos dos cilindros, uno sin imán y otro con imán. Los dos pesan lo mismo. Tenemos un dinamómetro. Es un instrumento para medir. Es como una balanza, pero a resorte. Cuando le colgamos el tubo de acá, esto se va a estirar un poco con el peso del tubo.
Y el truco va a ser que cuando tiramos este tubito no pasa nada, y cuando tiramos este, como hay una interacción electromagnética, digamos, electricidad y magnetismo, de que este imán va a generar variación de flujo en las distintas partes del tubo, ¿sí? Si yo miro este imán y lo pongo más o menos por acá, voy a tener que acá tengo una espira, otra, ¿sí? Que en realidad todo el conductor es lo mismo, pero lo podemos mirar como una sucesión, como ustedes hacen en matemática, digamos, una sucesión de cilindritos de aluminio, y cada cilindrito lo entiendo como una espira que está sometido a un campo magnético distinto. Y en la medida que el imán baja, el campo magnético que atraviesa esto hacia afuera, ¿sí? El campo magnético de este cilindrito es así. Y así, y lo mismo para adelante o para atrás. Entonces, todo esto está atravesado, en algún momento tiene componentes perpendiculares a esas espiras que atraviesan las paredes del tubo. Y los electrones libres en las paredes del tubo pueden moverse en cualquier dirección, pero en particular pueden moverse en las espiras, esas que nos acabamos de imaginar. Entonces, si nos imaginamos que esos electrones se mueven en espiras, cuando el cilindrito baja, respecto del cilindrito o del campo magnético que atraviesa esto hacia afuera, o por lo menos alguna de las componentes, los electrones libres respecto del cilindrito que baja suben. Y si suben, tienen una velocidad para arriba. Si tienen una velocidad para arriba con un campo magnético hacia afuera, B por B me da una fuerza que es una corriente que gira alrededor del tubo. Le pasa lo mismo a a todos los electrones de cada cilindrito o de cada espirita. Y si lo miramos así desde el punto de vista de los electrones, les va a pasar eso. Si lo miramos desde el punto de vista de Faraday-Lenz, voy a tener que la variación del flujo que crece para cada área que yo mire acá, esa variación de flujo va a provocar una FEM que cuando la mire en las paredes del tubo va a hacer circular una corriente. Y esa corriente va a circular de manera tal de oponerse al movimiento del cilindrito. El diagrama experimental entonces es más o menos así. Tengo el dinamómetro, cuelgo el tubo de aluminio. Esto es un elemento extra parecido a lo que teníamos cuando en la experiencia que explicamos recién entrábamos o sacábamos el imán. Acá estaríamos entrando el imán a estas espiras de esta bobina al principio y después sacándola por el otro lado. Lo que vamos a ver es cuando se acerque el imán, esta corriente va a ir moviéndose para un lado, y cuando el imán esté más o menos en el centro, no hay casi variación de flujo, esto va a estar más o menos en cero, y cuando el imán trate de salir, esto se va a ir para el otro lado. Si introducimos el imán, el tubo que no es imán, este tubo sale casi derecho, tipo caída libre. O sea, no tarda, no sé, 0,8 segundos. El tubo tiene 1,5 metros, 1,20 m más o menos. No me acuerdo bien, pero está alrededor del 1,5 metros. Creo que en alguna guía decía 2 metros, pero no llega. Entonces, el tubito este sale en un poco menos de 1 segundo. Cuando mandamos el otro tubo, al solo ya empezar a entrar, las corrientes en el tubo de aluminio van a impedir, ¿sí? Van a generar un campo magnético de esta manera. Va a haber corrientes que van a generar un campo magnético, que si el cilindrito está entrando con el polo norte hacia adelante,
Abajo del cilindro va a generar un imán. Fíjense que el flujo abajo crece con un norte entrando. Entonces va a generar una corriente que va a establecer un norte arriba y un sur abajo, de manera tal de que este norte le cueste llegar a este norte. Y en la parte de abajo, que se está achicando el flujo, un flujo que tiene el norte adelante y el sur atrás, va a aparecer un norte adelante para impedir que el norte se achique y un sur atrás. Y este norte va a atraer a este sur. Entonces volvemos a mirar la animación esta. Fíjense en el microamperímetro cuando más o menos el cilindrito está pasando por el bobinado. Ahí lo largué, ahí va para un lado, cuando termina de atravesar el bobinado va para el otro, y después de un ratito cae. Esta otra parte demora más o menos unos 8 segundos, ¿sí? Por culpa de esa fuerza. Y no sé si se fijaron que otra cosa de las que marcaba la animación es que cuando entra el tubo, esto crece un poco. La fuerza o el peso, ¿sí? Que en realidad es el peso más algo muy parecido al peso del cilindrito, porque el tubo está sosteniendo parte del peso del cilindro. El cilindro se mueve muy lentamente, o sea que parte de la gravedad sigue afectando al cilindro, pero una parte bastante importante es lo que el tubo está sujetando del cilindro. Si el cilindro está siendo sujetado por el tubo, es que el tubo hace una fuerza hacia arriba al cilindro, y por lo tanto el cilindro hace una fuerza hacia abajo del tubo, que es esta diferencia que tenemos acá. Profe, Sí, ¿está mostrando una animación? sí. Ni lo prende esto. Vamos de vuelta. Claro, me parecía raro porque no... Ajá, ahí No va. me lo estaba tratando de imaginar. Ahí está. Entró el tubito, esto se estiró, ahí pasa el imán por las espiras estas, y después el imán sale. El que no vieron en la animación es este, que pasa derecho. Y no mueve ni el dinamómetro ni el microamperímetro. Cuando utilizamos el imán, entonces sí, aparecen esas fuerzas. Aparece el campo magnético variando, o sea, teniendo un flujo que varía en las espiras estas, que provoca esa variación de corrientes en el microamperímetro. Y el imán tarda 8 segundos en vez de 0,8 segundos en salir. Esto es lo que les decía de... Nosotros tenemos acá líneas de flujo, o líneas de campo, perdón, que atraviesan el imán. Cuanto más abajo estoy, más lejos del imán, menos líneas de flujo atraviesan la pared. Si yo tengo que el imán se acerca, un electroncito que esté por acá va a ver que se está acercando al imán. O sea que respecto del campo magnético, va a tener una dirección como hacia arriba. Si tiene una dirección hacia arriba y tiene el campo que sale para allá, ¿sí? Va a haber una fuerza, es B por B, una fuerza que viene hacia adelante. Entonces tengo una corriente que viene así. Eso hace que, digamos, una corriente, esta es una corriente eléctrica, no una corriente de electrones, los electrones van para el otro lado, pero bueno, todo eso ya lo saben. O sea, esta sería la corriente positiva.
Y eso va a generar un imán de este estilo, ¿sí? Si tengo una corriente así, tengo un imán hacia allá. La cámara sigue prendida, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, la cámara sí. Entonces tenemos que la corriente que gira así genera un campo magnético hacia arriba, que es este que tenemos acá. Este polo norte con este polo norte se repelen. Arriba pasa todo lo contrario. Y entonces voy a tener una corriente para el otro lado. Si lo miramos desde Lenz, porque el flujo, o Faraday Lenz, porque el flujo se está achicando, y si lo miramos desde los electrones, porque el campo cambió de dirección. Y entonces vamos a ver que esto gira para el otro lado. Es un imán que está en el otro sentido y que el polo norte de este me atrae al polo sur del que está cayendo. ¿Sí? Esa es la explicación del tubo de Lenz. Bien. Igual también ahí en la guía les recomienda que vengan algunos videitos y demás. Bueno, y por último, el experimento este de los acoplamientos, donde tenemos un bobinado. En el laboratorio tenemos algo más o menos así, o sea, dos sistemas con dos resortes más o menos del mismo tamaño, o sea que estos son dos osciladores armónicos iguales, y lo que se hace es poner oscilar uno. Al oscilar va a inducir una variación de flujo magnético, o va a haber una variación de flujo magnético, porque esto se aleja y se acerca de los bobinados, o del bobinado. Eso va a provocar una corriente. Esa corriente va a provocar una corriente porque el circuito se cierra a través del otro bobinado. Esta corriente que gira en el otro bobinado va a inducir un campo magnético, ¿sí? Una corriente en un bobinado me genera un campo magnético. Como esta oscila, esta otra también oscila. Profe, la oscilación del primer imán se hace La provocamos con la mano, lo ponemos a oscilar. Perfecto. Y al ponerlo a oscilar, esto va a quedar un rato oscilando y va a generar la corriente que va a poner al otro a oscilar. Si invertimos los cables y estaban originalmente oscilando en la misma fase, van a empezar a oscilar en contrafase. Si damos vuelta el imán, igual el imán no lo podemos dar vuelta porque tiene el soporte en un solo lado. O sea que lo que podemos hacer es cambiar la corriente, conmutar los cables. Este es más o menos el dispositivo, es parecido a lo que tenemos en el laboratorio, lo único que nosotros tenemos dos resortes para sujetarlo, no hacemos uno con la mano y el otro ver qué le pasa, sino que tenemos justo los dos. Lo bueno de tener los dos con resorte es que la frecuencia con la que movemos uno es igual a la frecuencia con la que el otro le gusta ser movido. ¿Sí? Si se acuerdan de física 1, frecuencia de resonancia, entonces digamos como que es más fácil que la oscilación de este ayude a mover este mucho. Bueno, y eso acaba el laboratorio de hoy. Permítanme que antes de irse saque una foto. Profe, en este serían 6 experiencias en las cuales hay 3 nada más que hay que hacer cálculos, por lo que... No, una sola hay que hacer cálculos en serio, digamos. Las otras es por ahí tomar nota de las mediciones que hay, pero no mucho más. No. En la 8.2 hay que usar el promedio. Esa sola es la que hay que hacer cuentas en serio, digamos. Las otras, por ahí te pide algo, pero es más que nada observacional. Perfecto. Les decía que me esperen un cachitín. Así. Listo. Ya está la asistencia, igual estaban todos hoy. Por lo menos hay, no sé si hay alguno de otro lado, pero son 20 que tienen que ser.
Bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre esto, sobre los prácticos que les devolví. No vayan a copiar los datos, la tabla, tal cual la guía, la hoja de datos. No copien, no hagan cut and paste de la hoja de datos. Hagan sus propias tablas. Si en alguna hoja de datos hay alguna foto buena, esa la pueden usar. Pero salvo que sea una foto de algo interesante, los datos que están en las tablas, ustedes pueden armar sus propias tablas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa? Si no, ya cerramos por ahí. Esto se lo entregamos junto con la corrección del 6 y el 7, ¿no es cierto? Sí, igual con las correcciones yo estoy muy atrasado, así que manéjenlo. Está bueno que las revisen por los recuperatorios y los parciales, que por ahí algo de eso que hicieron mal y que yo me di cuenta que lo hicieron mal, también lo han hecho mal en el parcial. No sé, digamos, eso sería lo bueno de poder revisarlo, pero no mucho más. O sea que si me los pueden pasar para el viernes que viene, bien. Yo acabo de terminar de dictar ahora otro curso, así que voy a estar un poco más libre. Voy a ver si me pongo al día con las correcciones. Me cansé porque me puse con las correcciones de otro grupo y de las 14 horas, y las dos primeros que me puse a corregir tuve que corregirlos de vuelta porque no habían hecho nada o habían hecho la mitad de lo que les había pedido. Entonces, digamos, como que me frustro y lo dejo para después cuando esté más despejado. En vez de revisar que entendieron lo que les había transmitido, tengo que agarrar y ponerme a escribir de vuelta y ver cómo se los explico distinto para que lo entiendan y todo eso. Excelente. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe, nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos. Me voy a retirar. Hasta luego. Nos Muchas vemos. gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao.